Buenas tardes. Arratsaldeon. Mi nombre es Manuel Escudero y soy director de Deusto Business School, la escuela de negocios de Deusto. Estoy encantado, es un honor, es un placer estar aquí con todos vosotros hoy. Muchas gracias a Amboto, a Xavier por la invitación. Y voy a empezar, si me permiten, con una pequeña nota personal. Yo hace 14 meses no tenía ni idea que iba a estar aquí en este momento. En realidad estaba en Naciones Unidas dirigiendo una organización, una iniciativa internacional de escuelas de negocios que querían y quieren poner en el centro de la educación directiva la sostenibilidad. Todos sabemos que las escuelas de negocios en este momento están realmente en un caos de pensamiento, de debate sobre, como se dice en inglés, how to fix business education. De hecho, por ejemplo, en este momento el decano de Harvard ya no es un profesor de finanzas o un profesor de estrategia, es un profesor que viene de liderazgo y del campo de la sostenibilidad. Tenemos ahí realmente, bueno, pues un gran interrogante sobre lo que se educa en las escuelas de negocios. Pero bueno, en ese momento me invitaron a venir a dirigir esta gran, fascinante aventura que es Deusto Business School, y además con un mandato muy claro: construir sobre la base del prestigio centenario que tiene Deusto una escuela de negocios de referencia internacional. Realmente un mandato pues bastante ambicioso, ¿no? Y tuve que pensar mucho sobre, bueno, ¿y cómo se hace esto? Y clarísimamente solo se puede hacer de un modo, no puede ser el más alto, el más guapo, el de ojos azules de toda una serie de escuelas de negocios que ya están compitiendo en el mercado. Tienes que intentar diferenciarte, tienes que intentar ser bueno en algunas cosas. Y evidentemente la sostenibilidad es uno de esos campos. Estamos totalmente decididos a que en nuestra universidad, en nuestra escuela de negocios, la gente que venga salga sabiendo que sociedad y empresa son un juego de suma positiva y que eso es una fuente enorme de creación de valor en el siglo XXI. Pero no basta. Y es a lo que quería llegar. Y hemos decidido que esto tiene que ir acompañado de otras dos patas. Una se llama innovación y emprendimiento. En un mundo en el que se rompen las cadenas de valor constantemente, donde una pequeña empresa, un pequeño startup, puede realmente desafiar a una gran empresa, la mentalidad emprendedora, innovadora, es fundamental. Y faltaba la otra pata, y la otra pata se llama estrategia digital. Porque el mundo de los negocios está cambiando dramáticamente y las escuelas de negocios tienen que cambiar y hacer posible que todos los que acuden a las aulas de una escuela de negocios entiendan lo que significan en este momento las plataformas digitales de Internet y cómo están transformando la actividad empresarial. Y esto lleva naturalmente inmediatamente a la cuestión de e-education. E-education, vamos a hablar de este tema ahora, y yo creo que esto, para realmente hablar de ello con un poco de sentido, hay que, en cierto modo, diseccionarlo en tres elementos, ¿no? Primero, ¿qué hay que enseñar en la era? Y junto a esto, aunque parezca paradójico, ¿qué hay que aprender y cómo hay que aprender en la era de Internet? Y, por último, cómo la enseñanza misma tiene que variar. Y entonces, para hablar de estas cosas, pues tenemos a 4 muy buenos expertos sobre estos temas. Cada uno va a hablar 10 minutos y comenzaré por introducir a Javier Zelaya. Javier Zelaya, que es un Management Training Professional y es el director del Máster en Comunicaciones Digitales en la Universidad de Alcalá de Henares. Él va a hablar de lo primero y lo fundamental. Educación significa lectura, significa escritura. ¿Cómo está cambiando en este momento esto en la era de Internet? Javier. Muchísimas gracias. Vale. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mi idea durante 10 minutos va a ser compartir con vosotros una serie de reflexiones sobre las transformaciones que están teniendo lugar en la sociedad, el impacto que esto va a tener en el mundo del libro. Para mí, yo creo que estamos viviendo un momento histórico desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la humanidad, que muchos de nosotros, o por lo menos yo, me recuerda cuando estaba en la escuela y me preguntaba qué pensarían las personas que estuvieron viviendo la Revolución Industrial o la Revolución Francesa. Y siempre pensaba qué pensarían en ese momento. Ahora me doy cuenta que no se enteraban de nada igual que nosotros mismos en este momento.
Estamos en el ojo del huracán, estamos en el ojo de las transformaciones y es muy difícil para nosotros, aunque lo intentemos, aunque analicemos y reflexionemos, verdaderamente entender hacia dónde vamos y cómo vamos, pero no nos podemos quedar parados, porque es una realidad, no hay marcha atrás. Y lo que voy a hacer con vosotros es compartir 4 reflexiones y luego cómo esas 4 reflexiones tienen impacto en el mundo del libro, en los modelos de negocio, en las personas que forman parte del mismo, sean editores, sean libreros, sean docentes, o sean, que se nos olvida muchas veces, los propios autores de esas obras, ¿no? En ese contexto, no sé si se va. Bien. Transformación que estamos viviendo es que leemos en pantallas muchísimo más de lo que sospechamos. Estuve hace un par de semanas en la Feria del Libro Londres, donde se compartió un montón de datos de los mercados anglosajones, de estos mercados que nos llevan 2 o 3 años de ventaja, y como veis en la gráfica, se está viendo que, al igual que en España llevaban 2 o 3 años estancados, en un 3% del total de las ventas solo era contenido digital, y eso era el año 2007-2008, de repente el año 2009 pasó al 5%, el año 2010 pasó al 12-15%, y en el primer trimestre del año 2011, varios grupos editoriales tan grandes como Hachette, Penguin y demás, han declarado que el 25% del total de sus ventas ya es contenido digital. Es decir, que ese punto de inflexión que siempre decimos los economistas se está alcanzando. Y eso va a llegar al mercado español antes de lo que sospechamos. Y no tenemos 2 o 3 años para ajustarnos a esa transformación. Ay, perdón, le he dado para atrás. No me voy a hacer yo. Vale, es esta. Bien. La segunda transformación, me estoy yo volviendo loco. Ay, joder, si es para el otro lado. Vale, ya habéis visto toda la presentación. 10 minutos. ¿Esto cómo la puedo poner? Pues yo sigo hablando mientras que me la ponen. Ahora lo pondrán ahí. Es que me he enterado, me han dicho que era muy fácil, pero no me he enterado de nada. La segunda transformación... Vale. La segunda transformación que quería compartir con vosotros es de qué manera descubrimos libros y de qué manera encontramos el conocimiento. Hasta ahora básicamente lo hacíamos a través de pantallas estáticas. Teníamos una actitud muy pasiva frente a un ordenador, frente a un PC. Con la irrupción de los dispositivos inteligentes, que en este país, con la que está cayendo económicamente, el año pasado se vendieron... Hola. ¿Este es como ese que sale con el gorrito en todos los sitios? Ah, ¿qué dime? No, ya parece que funciona, parece que lo voy aquí. ¿Ah? Vale, ¿y para atrás? ¿Este? Sí. Gracias. Vale. Perdona. La segunda transformación, como os decía, con todo lo que está cayendo, viendo la crisis que tenemos, el año pasado en España se vendieron 20 millones de dispositivos móviles, ¿vale? Y eso significa que estamos cambiando de la manera que buscamos y encontramos información. Ya no lo hacemos desde casa, ya no lo hacemos desde el trabajo, le hacemos desde el mismo punto donde vamos a tomar una decisión de compra, o en el caso de un libro se lo vamos a pedir prestado en una biblioteca o en una librería se lo vamos a comprar. Y esto es muy importante porque está cambiando qué buscamos y qué encontramos en Internet, y ahí os dejo los datos para luego, si queréis, en el debate hacemos la transformación. Algo de lo que se habla muy poco. Se nos olvida que la tecnología, que el papel, disculpar, no es más que una tecnología. Lo que pasa es que lleva 500 años con nosotros y pensamos que es tan amiguito como el perro o el gato que tenemos en casa. El papel es una tecnología y esa tecnología permitió durante 500 años hacer el conocimiento y transmitir el conocimiento de la manera que lo hemos hecho hasta la fecha. La tecnología digital, los soportes digitales van a transformar de la manera que escribimos y el concepto de libro enriquecido, el concepto de libro transmedia va a hacer que de la manera que los autores escriben hoy en día van a tener que transformar también sus habilidades y entender la manera que transmitían su conocimiento, de la manera que elaboraban una narrativa ya no sirve. Hay que buscar nuevos creadores, nuevas personas que sepan transmitir en formatos y en lenguajes multimedia. En ese contexto también va a transformar radicalmente la manera que compramos libros en Internet. Nuestra experiencia de e-commerce se basaba en, supuestamente, si alguien había comprado ese libro, también habían comprado otros libros. Y verdaderamente esta tecnología era maravillosa porque nos descubría un montón de contenido que no teníamos tiempo de descubrir. Por ejemplo, Amazon tiene 900.000 títulos en su base de datos. A mí me ha descubierto un montón de libros. Pero muchas veces sabemos que la compra no es una variable creíble. Muchas veces hemos comprado un libro y a mitad de camino se nos ha caído de las manos porque ya no nos interesaba, o el autor se repite igual que el anterior libro, esto lo hacemos mucho los autores, ¿vale? O por cualquier motivo nos regalan otro libro y ese nuevo libro toma mayor interés y dejamos y se quedan pendientes de leer que nunca lo recuperamos. Las nuevas tecnologías se van a basar en el consumo real y esto es fabuloso para los usuarios.
te va a determinar que basándote qué has leído o qué has consumido, qué película has visto y si la has visto hasta el final, si la has recomendado o no la has recomendado, si la has almacenado para verla o la has visto 3 o 4 o 5 veces, basándote en el consumo real, te va a recomendar nuevas lecturas o nuevas afinidades de lectura. Y esto va a permitir también saber qué día de la semana te has descargado ese documento, con este síndrome de Diógenes que tenemos en Internet, que todo lo que pillamos nos lo descargamos, que supuestamente nos interesa, aunque luego nunca tenemos tiempo para leerlo, pero luego, ¿en qué dispositivo de lectura lo leemos o no? ¿Y en qué día de la semana lo leemos o no? Y toda esta información van a ayudar a los docentes, al igual que a los editores y a los propios autores a conocer mejor cómo se está consumiendo su obra. Yo como autor voy a saber si por cualquier motivo el 60 o el 80 o el 90% de mis lectores en el capítulo 7 dejan de leer y saltan al capítulo 8 o 9 porque ya no les interesa. Esas tendencias, esa manera de consumir el comportamiento del usuario frente a mi contenido, si soy humilde, voy a obtener un montón de información. Digo, como autor o como docente. En ese contexto, y por último, transformación que a mí me parece la más interesante, es que la lectura deja de ser una actividad solitaria. Hasta ahora leíamos en casa, o a lo mejor yendo al trabajo, en el autobús, o en el cercanías, o en la playa. Leíamos de manera solitaria. Con estas nuevas tecnologías sociales, la propia lectura se convierte en algo social. Tú en pantalla puedes compartir con otras personas aquí en Bilbao, en Euskadi o a nivel mundial, esa misma afinidad y compartir el contenido, si el personaje es creíble o no es creíble, en el caso que sea una novela o en el caso que sea un libro de texto, un libro temático, si verdaderamente aporta argumentación o hay otros datos que podemos buscar en Internet que los actualiza o lo que sea. Para mí esto es lo más fascinante, que la lectura deja de ser algo individual y que se convierte en algo social. Y es aquí donde espero, porque esta es mi gran preocupación a nivel educativo, que sabéis que en este país, cuando nos hacen encuestas y preguntan a la gente si lee, el 50% de las personas abiertamente dice que no lee. Y anda que no mentimos cuando nos hacen una encuesta, que si somos más altos, que si somos más estupendos. Pues parece ser que decir que lees no aporta valor. Espero que con este componente social a personas que por cualquier motivo la lectura no le aportaba valor, a través de esta nueva manera de acercarte y consumir ese contenido de una manera social, a lo mejor sí lo hace. Para terminar, estas 4 transformaciones que os he comentado, ¿de qué manera están impactando el mundo del libro? Sencillamente vamos a comprar, vamos a descubrir, vamos a leer, vamos a compartir esas lecturas de manera totalmente lo que hacemos hoy en día. Y lo bueno que va a venir en el mercado español, que llevamos, por así decirlo, un tiempo un poco rezagados, es que con la llegada sobre todo de este montón de compañías nacionales e internacionales al mercado, van a dinamizar la economía digital del mundo del libro y van a obligar a todas las partes, autores, editores, libreros, a verdaderamente a pensar en digital y hacer cosas que verdaderamente fomenten ese entorno digital. Porque más que tecnología, por mucho que haya hablado durante 10 minutos de tecnología, desde mi punto de vista, lo que estamos obligados a hacer es un cambio de chip, todas las partes involucradas. Y es aquí donde, desgraciadamente, yo creo que lo tenemos más difícil. Desafortunadamente, la cultura empresarial de este país, no tenemos una cultura empresarial que abogue por la innovación, que abogue por el ensayo y error. La imagen que os pongo ahí es un laberinto, y un laberinto conlleva que tenemos que testar diferentes posibles entradas porque tan solo hay una única salida. Tenemos que cometer muchísimos errores. Vamos a cometer todos muchísimos errores en la era digital, sobre todo en esta primera fase de transformación. Y eso no es fracaso. En este país, cada vez que alguien hace algo y que por cualquier motivo no se cumplen las expectativas, inmediatamente lo señalamos como fracaso. El mensaje que dejo luego para el mensaje es que yo abogo porque todos entendamos que igual que la ciencia nos ha demostrado que la única manera de progresar es ensayo y error, en la economía digital, en la educación online, la única manera de entender cuál va a ser ese futuro, porque no hay hoja de ruta, y esto es lo que inquieta a todo el mundo, padres, docentes, alumnos, editores y cualquiera que forme parte del libro, no hay hoja de ruta y la única manera de definirla es cometiendo muchos errores. Muchas gracias, he aprendido al final esto. Gracias, Javier. Javier, te quería preguntar, porque a mí me ha parecido fascinante lo que decías. Estabas hablando, por ejemplo, de que la forma de escribir también cambia. La forma de escribir, en cierto modo, es la forma de comunicarse a través de la red. El liderazgo, si es algo, es tener una misión y saberla transmitir, ¿no? ¿Tú crees que el liderazgo digital es un poco diferente del liderazgo tal como lo has entendido hasta ahora?
Yo creo que si en el mundo analógico ya era difícil encontrar líderes en el mundo empresarial, en el mundo digital va a ser aún más difícil, porque la capacidad de expresión y la capacidad de concentración de toda esa información que hay fuera obliga a una persona a tener las cosas muy claras y comunicarlas con un mensaje de 140 caracteres, que es muy complejo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar entonces al siguiente panelista, que es Nacho de Pinedo. Nacho de Pinedo es el fundador y es el CEO del ISDI, el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet. Un gran amigo, yo creo que un gran socio también, con Deusto, Nacho. Y sí hemos empezado con la lectura, con la escritura, el elemento fundamental de la educación. Nos planteamos ahora con Nacho cómo se forma un profesional para la red. Bueno, pues con mucho esfuerzo. Vamos a ver, yo aunque eso estaba planeado para hablar del e-learning, he pensado que es mejor vamos a hablar también del e-learning, de cómo se enseña a la gente a ser digital. Y a ver cómo funciona esto. Tenemos aquí los problemas. Naraniero. A ver. Bueno, os voy contando. Primero, ¿quién soy yo? Soy Nacho de Pinedo, soy el consejero delegado del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet y uno de sus cofundadores. El Instituto, el ISDI, pretende ser al mundo digital probablemente lo que Deusto es ahora en el mundo de los negocios. Somos un category killer del mundo digital, de la formación digital. ¿Cómo lo has hecho? Joder, flecha para arriba, para adelante. Bueno. Pero sobre todo lo que soy es optimista digital. Yo pienso que el mundo digital nos está trayendo muchas cosas positivas y más que nos va a traer a nivel profesional y a nivel de negocio. Quiero hablaros, antes de empezar, de una cosa que le llamo el gap español. Ahora mismo estamos en una situación que no es, porque la conocemos todas, no la voy a mencionar, pero no es casual. Y esto ocurre pues básicamente por una serie de factores. El primero es que en España no hay un gen, una tradición entrepreneur, pero vamos, tiene cierta explicación histórica. Mientras otros países estaban creando los mimbres de la economía, nosotros estábamos conquistando países y descubriendo continentes, y ahí se cura en la que el fracaso, que también lo ha dicho Javier, se penalizaba y no era parte del aprendizaje. Además, nosotros nos hemos sentido siempre centro del mundo, y más sobre todo si estamos en Bilbao, y hemos pensado que una compañía era internacional cuando la sacábamos de nuestro pueblo, pero nunca hemos tenido una vocación real de internacionalizarnos. Luego hemos tenido una época de milagro económico, acordaros, basado en la construcción. Eso pues ha detraído talento, recursos, ha detraído a gente que podía estar trabajando en otros modelos de negocio. Y por último, tenemos un sistema administrativo demasiado ineficiente y rígido. Hay autonomías, hay local, hay gobierno central. Cada vez que tienes que hacer algo tienes que pactar con los sindicatos, con la patronal, con el gobierno, a nivel local, para hacer convenios colectivos locales de cada área. Eso se lo cuentas a un anglosajón y se parte. Por eso no es de extrañar que la gente prefiere trabajar para el gobierno, en un 72%, a ser empresario. Y eso es muy doloroso. No es que quiera trabajar para el gobierno para servir al país, quiere ser funcionario, ¿vale? Que es otra cosa. Y además ocurre que nos estamos en una situación en la que tenemos 3,2 millones de pymes que no son competitivas. A nivel digital estamos en las antípodas de lo que es nuestro entorno. Apenas un 14% de estas empresas tienen web y apenas un 4% hace e-commerce. Por eso nosotros, y cuando digo nosotros es el ISDI, hemos pensado que nuestra misión no es formar a la gente, es ayudar a transformar el país, convertirlo en un ecosistema digital más competitivo. Y para ello lo que queremos es, por un lado, educar a profesionales en el entorno digital. Por otro lado, hacer crecer emprendedores digitales. Y por otro, ayudar a las empresas a que migren al entorno digital. Y tenemos la esperanza, de hecho tenemos misión, visión e ilusión. Nuestra ilusión es que esto ayude a generar una economía y una sociedad digital que pensamos que va a ser mejor que la que tenemos. Somos profesionales que formamos a profesionales. Tenemos nuestro board es un grupo de personas, cada uno de los un experto en una de las áreas de Internet. El presidente es Javier Rodríguez Zapatero, director general de Google, que obviamente es experto en buscadores, pero tenemos gente como Gabriel Sáenz de Buruaga, consejero delegado de Avas Digital, experto en medios digitales. Tenemos a Noelia Fernández, es la directora general de contenidos para toda Europa de Yahoo, experta
en contenidos, Arnaldo Muñoz, vicepresidente mundial europeo de lastminute.com, experto en métricas, y un montón de profesionales que junto con otros 75 profesores formamos el ISDI. El ISDI creó inicialmente un máster, el máster de Internet Business. Es un máster que pretende dar una educación integral sobre el mundo digital, profesional. Nuestros profesores son los profesionales de Internet, más de 75 profesores, y con un método basado totalmente en la práctica del negocio digital. Y nuestros alumnos son emprendedores y profesionales. Y nos hemos dado cuenta de que 6 meses después de acabar el máster, el 22% lanzan una compañía. Yo no sé qué porcentaje hay en otros, pero esto no es muy habitual. Y el 18% o cambian de trabajo o encuentran un trabajo en 6 meses. ¿Vale? Entre otras cosas, tenemos una bolsa de trabajo donde tenemos más ofertas de empleo que alumnos porque este mundo digital está creciendo. Pero creemos un concepto, Unai, pones el vídeo, por favor, un segundo, que es que lo que creamos son optimistas digitales. ¿Recuerdas lo que te parecía la vida cuando tenías 5 años? Todo era nuevo. El mundo te parecía enorme. Empezabas a hacer tus primeros amigos. Todavía no sabías qué querías ser de mayor y pensabas que en el futuro viajarías en cohete. Después creciste y todo empezó a perder brillo. Te gustaría volver a ser un niño. Hace tiempo que no sabes nada de algunos amigos. El mundo cada día es más pequeño. El trabajo de tus sueños es una pesadilla. Y los cohetes son para ricos. Pues ¿sabes qué? Tenemos una gran noticia. En Internet vuelves a tener 5 años y todo vuelve a ser nuevo y enorme. Y puedes volver a hacer amigos o recuperar a aquellos que perdiste la pista. Y si tu trabajo no te gusta, enhorabuena. Invéntate uno que te apasione. ¿Y los cohetes? Bueno, con los cohetes todavía nos queda mucho. Así que, ahora que vuelves a tener 5 años, ¿no te parece que ha llegado el momento de volver a la escuela? MIB, Master Internet Business. Formamos optimistas digitales. En estos 5 últimos años estamos viviendo una de las revoluciones a nivel social, a nivel industria, a nivel todo, impresionante. No estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de épocas y nos tenemos que reciclar. Nosotros empezamos en el área de formación y tenemos diferentes programas, entre ellos un programa para presidentes de empresa, porque nos dimos cuenta que también hay que formar a los presidentes de las empresas. Hemos visto que no es suficiente, tenemos que hacer también servicios a los alumnos, tenemos un área de empleo, tenemos un área de formación de emprendedores. Pensamos que tampoco es suficiente y hay que predicar con el ejemplo y hay que difundir, y tenemos desde nuestro blog Optimismo Digital hasta diferentes iniciativas como un diccionario de Internet Business 2.0. No había hasta ahora un diccionario de Internet Business 2.0 y es interesante que la gente empiece a conocer la nomenclatura, o una fundación para el desarrollo de Latinoamérica, porque una de las cosas que tiene Internet, por lo menos hasta que Amboto cambie y nos lleve a la web semántica, es que las fronteras son los idiomas. Cualquier cosa que hacemos en España llega fácilmente al mercado castellano parlante. Y además invertimos en empresas digitales. Invertimos en empresas digitales y estamos montando un laboratorio de innovación. ¿Por qué? Porque Internet es un ecosistema y no puedes enseñar si no eres parte del ecosistema. Estamos en Madrid y Barcelona y también estamos lanzando en Latinoamérica. Todo esto viene por una manera de pensar, que es que nosotros pensamos que de momento no hay suficientes profesionales para la demanda digital que hay en España. Si no hay profesionales no se generan compañías, y las compañías que se generan o que están no son competitivas. Si no hay compañías no estamos generando mercados, y hay otros que están entrando en nuestros mercados y nos lo están quitando. Y si no hay mercados, no se genera una sociedad digital, no se crean trabajo, no se crean empresas. Y es un círculo vicioso. Por eso nosotros pensamos que a través de la educación podemos formar en profesionales que a su vez trabajen en empresas, las hagan grandes, generen mercados y acaben ayudando a transformar la sociedad digital. Esa es nuestra manera de pensar. Y además nos gustaría ayudar a construir una tendencia que está viendo ahora en Silicon Valley, que es el corporationpreneurship, que parece una palabra rara, pero os lo cuento enseguida. Se está cambiando los ciclos de la innovación. Ahora mismo lo que hay son entrepreneurs que antes tardaban mucho en encontrar capital, ahora fácilmente a nivel mundial, y es una tendencia que queremos traer a España. Encuentran business angels y business capital que pone el dinero. Y lo que ocurría antes es que estas empresas esperaban a salir a bolsa y tenían un ciclo de maduración más largo para dar el siguiente paso. Ahora lo que ocurre es que las corporaciones compran a estas empresas. ¿Por qué las compran? Porque se dan cuenta que la innovación no se puede hacer desde dentro de la gran corporación. Es más interesante comprar una empresa que está innovando, que ha salido de un garaje, ¿vale?
Y en ese sentido nosotros también estamos investigando mucho toda la parte de tendencias de e-learning, porque esa es si no hacemos formar a los profesionales hay que seguir formando a la sociedad. En e-learning lo que estamos viendo es que cada vez más se va al mundo audiovisual, cada vez más vamos a integración por un lado multiplataforma y por otro lado integración de las plataformas con las redes sociales. Vemos también que las unidades de consumo cada vez son más pequeñas de e-learning y que lo importante es tomarte una píldora on the go de conocimiento en el momento que puedas, a través del formato que puedas. Vemos también que se pueden integrar todo lo que son el social teaching, que la sociedad, el conjunto de la red te ayuda a formar y le tienes que integrar en tu plataforma y por lo tanto el profesor cambia su rol y se convierte en un dinamizador de estos entornos. Y vemos también que se puede aprender mucho a través de las empresas de juego online que han creado un concepto que es el gamification, que es convertir todo en un juego y premiar a la gente, motivarla a través de badges o a través de puntos o a través de una serie de factores, generando una meritocracia. Esa es un poco la perspectiva que estamos viendo. Pues por mi parte nada más, lo vemos ahora en la mesa redonda. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Nacho. Yo, como bien sabes, me apunto también al optimismo digital, pero te quería preguntar, ¿y es que hay tú crees que hay un pesimismo digital? ¿Y por qué se caracteriza? Bueno, ¿Contra qué estamos luchando? Yo no creo que haya un pesimismo digital, lo que hay es un pesimismo en general. Y probablemente el mundo digital es una luz que hay ahí a la que te puedes aproximar si quieres y te puede llevar. Creo también que hay una campaña orquestada por algunos operadores, por algunas empresas y por algunos colectivos para intentar de alguna manera retrasar el avance de Internet. Y esto lo estoy diciendo aquí en un aforo muy grande, pero es que cada vez lo tengo más claro. Hay gente que está muy contenta en sus posiciones, con sus empresas, no quiere dejar sus posiciones de poder y está mirando al otro lado a ver si pasa el tiempo y esto no es nada o él se va de la empresa. Ese es el pesimismo contra el que tenemos que luchar. Hay que cambiar las cosas. Muy bien. Muchas gracias. Estamos viendo... desgranando los elementos de education que pueden ser relevantes, ¿os imagináis que en las aulas ya, en este momento, deberíamos tener a la gente obligatoriamente tuiteando? Eso es lo que tendría que estar ocurriendo, y utilizando Facebook y haciendo un blog. Ese no es el futuro, es el futuro que está aquí. Vamos a hablar en consecuencia no solo de contenidos, vamos a hablar también de formas. Vamos a hablar de la formación online, y para ello tenemos a Juan Domingo Farnós, un experto internacional en formación online, psicólogo y profesor de la Universidad Rovira i Virgili. Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir. Yo básicamente soy docente e investigador en tecnologías educativas. La presentación que he puesto es para que lo sigan ustedes, pero en principio lo más importante es el título, que Nacho creo que me lo ha pisado, que estamos en una nueva época, no en una nueva época de cambios, o sea, es una época en que en la docencia, en la educación, el rol de las personas es muy diferente. Yo no sé de cuántos de ustedes son docentes. ¿Pueden levantar la mano? ¿Docentes? Pocos. ¿Y aprendices? Ah, entonces sí que lo saben. Muy bien. Eso es un recurso técnico de dinámica de grupos, porque en la época digital que estamos, aprendices lo somos todos aprendemos unos de otros. Y, por ejemplo, lo que estaba hablando Nacho, a raíz de lo que hablaba, él hablaba de enseñanza, yo les voy a hablar de aprendizaje. Hasta ahora siempre hemos desarrollado las cosas, el profesor enseña, el alumno escucha, y bueno, y está todo hecho, ¿no? Ahora no, ahora el protagonista, el verdadero responsable de la educación pasa a ser el alumno, el aprendiz. Y el sistema educativo, entre ellos el profesor, pasa a un segundo plano no menos importante, sino aún más importante, pero con una función diferente, que es la de facilitador. Un líder, que me parece que Javier lo nombraba, un líder es el que trabaja con los grupos y un facilitador es el que trabaja en un grupo. Esto aún es mucho más difícil, porque atender de manera transversal la educación es mucho más complicado que yo explico, te doy una lección
te haga un examen, tú apruebas o suspendes, vales o no vales. En esta sociedad de la información y de la comunicación, eso ha cambiado completamente, afortunadamente. Tenemos a Tim Berners-Lee, que descubrió la web, el O'Reilly Media, que descubrió la web 2.0, que es básicamente en lo que nos basamos ahora. Desgraciadamente, me preguntan mucho si todas las universidades, escuelas, utilizan la web, pero la web 2.0 es la gran desconocida. Yo a veces en redes sociales la he llamado, es como una amante que se esconde, no la sacamos a relucir porque o nos da miedo o queremos perder nuestra importancia, nuestro rol, y nos molesta mucho que los aprendices sepan mucho más que nosotros, cuando debería ser al revés. Deberíamos estar contentos que los aprendices sepan más que los docentes. Ese es el cambio generacional que ha habido en el mundo digital gracias a las nuevas tecnologías. También en la manera de aprender debe variar la situación. De hecho, en algunos sitios está empezando a variar. Por ejemplo, en Colombia, estuve en una conferencia en Medellín, en el Congreso Iberoamericano de Ciudades Digitales, que ahora, por cierto, se celebrará en Bilbao. ¿Se oye? ¿Hablo así? ¿Se me oye mejor ahora? Sí, vale. Y la gente estaba muy interesada ya en empezar este cambio definitivo. Esta semana mismo se ha organizado en México ya una discusión a nivel de Ministerio de Educación para introducir la web 2.0 de lleno en las escuelas y universidades. Sí que hay planes, por ejemplo, en España existe la escuela 2.0, en Uruguay el plan Ceibal, ordenadores uno por uno, pero realmente lo utilizamos los docentes, lo utilizamos las escuelas, lo utilizamos las universidades, lo utilizan las empresas. Yo creo que no, o si lo utilizan muy poco. Estamos hablando de 2.000 y pico de millones ya conectados a la red, pero realmente en el plano educativo poca cosa se hace. Se hará cuando cambien, a Manuel le gusta esto de las patas, cuando se cambien 3 patas, que son las estructuras, las organizaciones y las funcionalidades del mundo educativo. Las estructuras se refieren al entramado de las leyes, al entramado político-educativo. Hasta ahora, la gestión político-educativa toda salía del poder legislativo. Me parece que en Bilbao conocéis muy bien, que estuvo entre vosotros, a Roger Chang, y yo hablo casi siempre todas las semanas con él por medio de Twitter, y le pregunté, le dije que si quería algún mensaje para vosotros. Me dijo, solo diles que los gobiernos dejen de regir la educación. A veces hemos entrado en una discusión porque él defiende la desescolarización, yo defiendo no eso, sino que la escolaridad no sea obligatoria. Y ahí lo de eso, entramos en la dinámica de la otra pata, que es la organización. La organización educativa, ya hablamos en España, en Europa, en Sudamérica, se basa en escuelas, en universidades, escuelas de negocios. Todo eso es educación formal que se basa en unos currículums que son obligatorios, de tal manera que las personas, si no llegan a un nivel determinado, quedan excluidas, y quedan excluidas socialmente. Y en una época que nadie sobra, si todo el mundo faltaría más que excluyéramos gente. Entre gente que no trabaja y gente que no aprueba los estudios, de 10 personas, 3, solo se mueven 3. Los demás o miramos o no servimos o nos mandan para casa. Por lo tanto, las organizaciones deben ser inclusivas y ubicuas. ¿Qué quiere decir inclusivas y ubicuas? A ver, inclusivas quiere decir que tienen que romper lo que llamamos las brechas, las diferencias. Tanto brechas sociales, económicas, políticas, ahora las digitales, de tal manera que pueda acceder todo el mundo. Que sean accesibles y que sean usables, pero que no sea la escuela ni la universidad el centro del saber, el centro del conocimiento, porque realmente ya no lo es. Por eso tenemos la red. Yo les aseguro que he estado toda la vida estudiando, aún estudio, y la mejor universidad que he visto en mi vida es Twitter. Y no lo digo por decirlo. La mejor universidad que he visto en mi vida. Allí están los mejores profesores del mundo, porque está todo el mundo. Por tanto, es más fácil.
Y luego de la inclusividad tenemos la ubicuidad, que creo que también algún contertuliano lo ha dicho. La ubicuidad, esta mañana lo decían en banca, la ubicuidad quiere decir que no debemos estudiar o aprender en un determinado sitio, sino que lo podemos hacer en cualquier sitio. Pero claro, nos debe amparar la ley, porque si no nos darán el título. Y si no me dan el título, no puedo ejercer mi profesión. Por lo tanto, va todo relacionado, estructura, la organización y sobre todo la funcionalidad. La funcionalidad es el día a día, es el aprender unos de otros, no enseñar, porque la palabra enseñar creo que ni siquiera de la época analógica, que antes hablábamos con Javier. La palabra enseñar quiere decir es yo mando y tú me obedeces, o yo te digo algo, lo memorizas, lo dices y luego si no lo sabes o no lo comprendes da igual. Pues no, tenemos que pasar a la cultura del aprendizaje y sobre todo del aprendizaje colaborativo. Aquí entran la web 2.0, que hay montones de herramientas que las tenéis gratuitas en la red, desde wikis, blogs, webquests, redes sociales, herramientas de comunicación como Twitter, que os las aconsejo, no solo para vosotros de manera personal, sino para que deis clase con ellos. No hace mucho lo contaba unos señores, que estuve dando una clase con unos, por accidente, con unos muchachos con Twitter sobre arte romano, y en un cuarto de hora llegaron más de 120 hashtags, con el hashtag que pusimos de arte romano, notificaciones de todo el mundo. Llegaron a Singapur. O sea, aquellos alumnos podían aprender arte romano, lenguas extranjeras, había conceptos de matemáticas, o sea, de una manera multidisciplinar podían aprender muchas cosas. Por tanto, en esta época de Internet, en esta época de la web 2.0, igual que en las empresas, debemos aprovecharlo. En las empresas hay una palabra que es jerarquía, que si hay algún empresario, que supongo que lo habrá, sabe que la jerarquía es vertical, va de arriba para abajo. Pues ahora hay una palabra nueva que tiene un significado muy potente, que se llama redarquía. Redarquía es lo mismo que introduce la web 2.0. Es compartir, flexibilizar, hacer transparentes. Todas las personas que intervienen en una empresa tienen que saber lo que hacen sus compañeros. Tienen que autorresponsabilizarse de lo que hacen ellos. De esta manera, la empresa seguramente tendrán todos más confianza en lo que hacen y al final los resultados, el negocio, será mejor. Por eso también empresa y educación deben ir de la mano. La empresa debe formarse. Es que no tiene más remedio y debe formarse cada día. Y la educación, necesitamos del trabajo. Ya está bien de estudiar en la universidad, gastarnos 20.000 euros, 10.000 a las familias, que es lo que más o menos vale, y 10.000 lo que pone el Estado, porque esto es ruinoso. Debemos formarnos y educarnos de manera simultánea. Si conseguimos todo eso, seguramente la sociedad será un poco mejor, será más potente. Y para terminar, porque veo que más o menos se termina el tiempo, vamos a dejar una pregunta al aire. Una pregunta muy polémica que ha salido estas últimas semanas en las redes sociales sobre la tecnología. ¿Es capaz la tecnología de cambiar la sociedad? ¿La puede condicionar? Lo lógico es que digamos que no, que la tecnología va supeditada a las personas, y es así. Sin nosotros la tecnología no sirve para nada, pero plantéense ustedes, por ejemplo, operaciones de cirugía. Sin una tecnología moderna, ¿qué podríamos hacer hoy día? Es muy difícil. Los ataques que han habido ahora en Libia, con unos helicópteros y unos aviones súper tecnológicos, yo creo que puede llegar un día que la tecnología sí que lo condicione, pero las personas debemos estar preparados para ello. Y para ello debemos tener más conocimiento, saber más de metodología, saber más de dinámica de grupos, conocer más las herramientas que tenemos a nuestra disposición y, sobre todo, conocer más a las personas que tenemos enfrente, porque al fin y al cabo la tecnología no deja de ser eso, relacionarse, conversar. La web 2.0 es eso. Por eso les animo a aprender, a no tener miedo a las nuevas tecnologías y en nuestro mundo, en el mundo de la educación, aún menos. Atrevernos con ellas, porque Javier decía que el papel es una tecnología y un compañero que saldrá después decía que la tecnología salió en la edad de piedra, y es verdad.
tenemos todos delante cada día. Pero muchas veces o no queremos saberlo, o nos dan miedo o respeto, o no queremos atrevernos a dar un paso. En esta sociedad debe ser, la sociedad es que estamos ahora, debe de ser una sociedad del atrevimiento, del aprendizaje, de la colaboración, de hacerla entre todos, y de esta manera conseguiremos que universidades, escuelas o lo que haya dentro de unos años, porque a lo mejor eso ya ni existe, funcione. Y no que tengamos un 30% de fracaso escolar, de abandono escolar, un 20% de paro. Si todos entramos en la dinámica de la sociedad, si todos nos convencemos que somos necesarios, seguramente las cosas funcionarán mejor. Agur, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan Domingo. Y vamos a pasar a la última intervención. Veo que nos falta un poquito de tiempo. Juan Domingo nos habló realmente de la necesidad de que la educación y las estructuras educativas sean incluyentes y ubicuas. Ubicuas, que significa naturalmente el uso de online como uno de los elementos determinantes. Pero hay algo más allá de la e-education entendida como educación online. Tenemos con nosotros a Miguel del Fresno. Miguel es profesor en la UNED, es director de Quor 2.0 y debo decir que antiguo alumno mío. Estoy encantado de que esté aquí. Miguel, adelante. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes a todos, o como decís aquí, AUPA. Antes de nada, lo que quiero es felicitar a Xavi Uribe por este acto. Es fácil organizar actos relativamente, pero no como este. Así que vaya mi reconocimiento por hacer algo realmente grande. A ver, si yo no me lío. Vale. Enlazando con lo que comentaba mi compañero antes, cuando estábamos en el backstage, les decía, la tecnología siempre ha estado ahí, desde el Neolítico. La relación entre tecnología y cultura no es nueva. Tenemos el riesgo quizás de mistificar la tecnología, pero en el Neolítico solo tardó 2000 años en esta agricultura por la cuenca del Mediterráneo. Por tanto, lo que ha cambiado es la velocidad. A la velocidad que consumimos los ciclos tecnológicos de innovación y cómo eso impacta en las sociedades. Por tanto, lo que nos enfrentamos hoy en día es al cambio constante como una variable dependiente. ¿Esto qué significa? Que la realidad se ha tecnologizado. Todos convivimos con la realidad, se ha hecho ubicua, se ha hecho síncrona y asíncrona. Podemos acceder a la tecnología en múltiples dispositivos, en cualquier lugar, en cualquier momento. Por tanto, la adaptación a ese cambio es el factor del éxito. Se presenta hoy en día desde un punto darwinista incluso como un factor de supervivencia. Como le cuento a mis alumnos de marketing, cuando doy otras clases además de marketing, pero les pongo el ejemplo de Kodak, que estaba desarrollando la mejor película del mundo y lo hacían muy bien, pero decidió que no necesitaban película. Por tanto, no supieron entender. Las grandes organizaciones tienen la misma capacidad de fallar que las pequeñas, que los individuos o que las organizaciones medianas. Nadie es invulnerable al cambio. Yo desde que fui estudiante, y se lo contaba antes a Manuel, en Alemania en el año 89 y vi caer el muro de Berlín, lo había visto en el 87, aquello me parecía inamovible, desde entonces tengo la ventaja de que todo me parece posible. Por tanto, el aprendizaje es la clave individual, es la clave colectiva, es la clave social. Incluso en los retos de crisis que nos planteamos, tenemos crisis demográfica, ecológica, energética y no solo económica, el aprendizaje colectivo y la capacidad de superarlo dependerá de cómo podamos sobrevivir. El e-learning para mí es un falso debate. ¿Por qué? Porque en realidad el e-learning lo único que ha hecho es reproducir a distancia lo que ya se hacía en las aulas. No ha aportado ninguna innovación. Nos ha fascinado probablemente la tecnología,
pero en sí mismo no es ninguna innovación. No se trata del debate entre online y presencial, no se trata entre plataformas propietarias o plataformas open source. El e-learning ha mantenido el aula como unidad física, como la unidad de interacción, como el lugar del conocimiento entre iguales. Pero en realidad lo único que reproduce son la estructura administrativa que ya tienen nuestras instituciones educativas. Se reproduce el aula, se reproduce la asignatura, se reproduce el departamento, se reproduce la facultad, se reproduce la universidad. Por tanto, es haciendo lo mismo en otro sitio de otra manera con las mismas consecuencias. La tecnología no determina el aprendizaje. La tecnología es una herramienta. Nos tiene que permitir poder mejorar, nos tiene que permitir poder evolucionar. Y no solo de cara a la ocupabilidad, por decirlo de alguna forma. Hoy en día el aprendizaje evidentemente está determinando la capacidad que tenemos de entrar en el mercado. La capacidad de ofrecer algo en el mercado que tenga valor. Lo comentaba también con Manuel, que coincidimos, como él decía, fue profesor mío en el 94. En el 94 un MBA era una ventaja competitiva, hoy es un commodity. Por tanto, el aprendizaje de lo que ya se sabe puede ser lo diferencial, no lo que ya sabemos necesariamente, repetirlo de la misma forma, pero no online. Por tanto, hay que entender la educación como un ecosistema y no necesariamente como un sustitutivo de la educación presencial. Hay que aprender a entender qué es el aprendizaje, cómo entra la tecnología, la semántica, qué barreras culturales podemos tener para aceptar o no las tecnologías de aprendizaje y la educación online. Y además, no se puede dejar de tener en cuenta que lo que estamos tratando es de sociabilidad online. En el entorno online ya no hay una separación ontológica o fenomenológica entre lo virtual y lo analógico, lo digital o no. En realidad estamos interactuando y pensar cómo os comportáis los que usáis Internet a día de una manera absolutamente normal entre los dos entornos. Se han hibridado, es nuestra sociabilidad y no depende de si estamos en el mundo online o no. Somos seres sociales y compartimos conocimiento. Perdón. Por tanto, lo que está ocurriendo es que no tenemos tiempo. ¿Qué les ocurre a los directivos? Yo también he trabajado 15 años como directivo de marketing. Los que lo sois y lo estáis trabajando o los que lo vais a hacer, lo que ocurre es que no hay tiempo. Yo recuerdo cuando empecé mi carrera profesional, el futuro era un año. En el último trabajo que estuve en una multinacional, el futuro era el trimestre. Teníamos que llegar a las cuentas del trimestre. No había más. No hay tiempo de llegar a ser. Teníamos que ser nada más. No había tiempo de llegar a ningún sitio. El problema es que ya actuamos. Solo somos puro músculo. No sabemos para qué. Sí, para llegar al primer Q y cumplir los objetivos que se han puesto alguien que ni conoce el trabajo muchas veces que estamos haciendo. La presión se ha convertido en una rutina. Tenemos sobrecarga de información y además nos estamos enfrentando a un sistémico. No es descartable que este caos sea sistémico, que nos tengamos que habituar a instalarnos en el caos. Han cambiado los patrones de la carrera laboral, ya no vamos a trabajar en una empresa para toda la vida, ni siquiera en el mismo puesto, ni siquiera en la misma carrera. Yo creo que llevo 3 carreras distintas, desde que empecé a trabajar o a estudiar. Y no pasa nada, pero eso es lo que hay que entender, que no podemos pensar que vamos a tener una formación en un momento dado que nos va a servir para toda la vida. Hay educación ahora mismo que está ofertándose que no sirve para nada en el mercado. Hay muchísimos puestos demandados que no se están ofertando educación para ellos. Hay muchos puestos que van a existir dentro de unos años que todavía ni vislumbramos. Cuando yo les decía a mis amigos en el 95 y en el 96 que algún día habría directores de marketing online, se partían de risa. Hoy es una ingenuidad. Por tanto, lo que nos encontramos es con una hibridaznología de la sociedad, de la cultura, y al mismo tiempo lo analógico no va a dejar de sobrevivir, va a estar ahí. Sigue existiendo, no podemos hacerlo. Lo que ocurre es que lo que está influyéndonos, y lo han comentado antes, es el fenómeno que llamamos en sociología lo local. Son las traducciones locales de los fenómenos globales. Eso es lo que hay que entender. Culturalmente tenemos que ser capaces de adaptar lo que globalmente es exitoso o tiene tendencia a forzar cambios dramáticos. Por último, la educación como superación del e-learning, que ya lo he apuntado. Hay que pasar del aprendizaje individual al aprendizaje interdependiente. Mirad esto de abajo a la izquierda, ¿no?, que lo planteaba.
Las aulas son eso. En realidad lo que hay que hacer es buscar sistemas y tecnología que ayude a superar el concepto de aula como espacio físico, y el conocimiento no se tiene por qué reproducir en el mismo sitio entre iguales. Se puede hacer entre iguales y no iguales. Hay educación formal y hay educación informal. Podemos aprender de profesores, pero también podemos aprender de expertos. El conocimiento hoy en día está interlinkado o interrelacionado, no está solo en departamentos o cajones estancos. La accesibilidad tiene que ser deslocalizada a ese conocimiento. No tenemos que pensar solo en... Lo ha planteado también alguien muy bien antes. Ya no se trata solo de enseñanza, se trata de enseñanza y aprendizaje al mismo tiempo. Independientemente del tiempo, del lugar. Hay que ser capaces de reutilizar el conocimiento. Que las curvas de aprendizaje que hayan hecho otros no signifique que todas las generaciones tengan que empezar desde cero. Que cuando alguien ha encontrado un documento relevante sea accesible y fácilmente localizable, y evitar curvas de aprendizaje costosas. Las arquitecturas de participación tienen que ser electivas. No tiene que ser el profesor y los alumnos y privado o abierto. ¿Por qué no hay aulas abiertas? En el 97 pedí a una universidad de Estados Unidos que me matricularan en un curso online. Me dijeron que no tenían contemplado esa opción. Bueno, creo que era una señal. Y lo que hay que estar es las anormalidades, las disonancias, todos son oportunidades si se ven desde el punto de vista adecuado. Hay que diseñar, además, bajo estándares. Aquí se está hablando, o por lo menos hay una reunión paralela donde se está hablando de una enorme importancia del futuro de la web en relación con estos estándares. Tenemos que ir hacia una web semántica, en paralelo, el procesamiento del lenguaje natural, conseguir lo que se necesita es lo más importante cuando buscamos conocimiento. Necesitamos filtros, necesitamos que los que diseñéis plataformas, diseñéis la experiencia completa. No se trata de documentos, se trata de conocimiento. Hay que entender cuáles son los obstáculos críticos a lo largo de la carrera de cada profesional y qué necesidades hay de formar durante 4 años, 3 meses o 2 años otra vez, o simplemente una semana. Eso es lo que tienen que entender las instituciones académicas. Esas tienen que convertirse en un partner de las personas que a lo largo de toda la vida necesitamos puntos dramáticos de aprendizaje. En el año 79, Lyotard escribió un informe educativo que se llamaba La condición posmoderna. Ha pasado a la historia de la filosofía por otra razón, pero en el fondo era un encargo de una preocupación de cómo iba a ser el futuro. Lyotard planteaba 2 cosas para mí radicalmente importantes. Primero, el fin de los metarrelatos. Las grandes explicaciones históricas habían desaparecido, pero no podemos convertir a la tecnología en el metarrelato actual. Lyotard decía otra cosa que para mí es vital. El que determina lo que es el saber es el que tiene realmente el poder. Por tanto, la educación es lo que va a hacer que seamos no solo empleados, que es una de las cosas que nos están reduciendo. Tenemos que ser ciudadanos por encima de consumidores. Cuando se comentaba antes en una charla la manifestación del domingo pasado, yo estuve en Madrid, en esa manifestación, y estoy convencido de que es una de las manifestaciones donde había más alto nivel educativo. No había ninguna mano invisible ni ninguna mano negra, al menos la misma invisibilidad que la de Adam Smith. En momentos de crisis como el de actual, la educación es el mejor antídoto ante el gregarismo. Eso es todo. Muchísimas gracias.